La Universidad Autónoma Metropolitana invita Libro Fest Metropolitano 2019 del 27 al 31 de mayo. Estado invitado, Tlaxcala. Gracias, buenos días a todos por su asistencia. Y bueno, he preparado una pequeña semblanza acerca de esta obra, por lo cual me voy a permitir leerla para no dispersarme. Escritora, diplomática, docente, periodista, promotora cultural y literata más importante del siglo XX. Así es como generalmente se define a Rosario Castellanos, y en mucho menor medida como defensora de los derechos femeninos, y aún más raro es que se le reconozca como intelectual. Justamente por esta razón celebro el acierto del equipo editorial de Signos, aquí representado por Amaranta, al publicar, ya convertida en libro, una investigación doctoral de tanta calidad y rigor académico como esta. La doctora Claudia Maribel Domínguez Miranda, autora de Rosario Castellanos, intelectual mexicana, nos presenta el resultado de largos años de escrupulosa búsqueda de información, así como de una profunda reflexión sobre la relevancia de apreciar a Castellanos bajo otra luz, desde una perspectiva novedosa que nos hace considerarla mucho más allá de los estereotipos que pareciera algunos se han empeñado en construirle, y que sin embargo han quedado rezagados una vez concluida la lectura de esta publicación. En algo que yo llamaría como un acto de justicia histórico, Claudia Domínguez nos presenta una versión muy poco estudiada y por tanto casi desconocida de Rosario Castellanos como editorialista de Excelsior. En ese espacio se hizo evidente la enorme inteligencia y la gran sensibilidad social de esta, en palabras de la autora, pensadora incansable, que más allá de escritora fue una intelectual. Esta obra está organizada en 5 capítulos, que como mencioné anteriormente, es resultado de una atenta lectura, una larga investigación y una profunda reflexión sobre el papel y la relevancia de Rosario Castellanos, no solo en la literatura mexicana, sino en el campo del humanístico y de la intelectualidad mundial. El primer capítulo, denominado Intelectual Escritora, Rosario Castellanos entre el reconocimiento y el ninguneo, describe las diversas definiciones de intelectual y las razones por las cuales se excluía a las féminas de este ámbito. También se apoya en la historia de las mujeres para contextualizar el perfil intelectual de Castellanos y ejemplifica con algunos casos históricos relevantes como Juana Belén Gutiérrez Mendoza y Herminia Galindo. Algo muy relevante de este apartado es que la autora presenta su propio concepto de intelectual acorde al perfil de quien es su objeto de estudio, Castellanos. El segundo capítulo, titulado El proceso de concepción literaria al de incorporación de una escritora a su campo intelectual, expone, en base al análisis de entrevistas, epístolas y textos de crítica literaria, cómo fue que Rosario Castellanos se asumió como escritora y de su sensibilidad hacia las diversas corrientes humanísticas y sociales con las que tuvo contacto, como la filosofía y la antropología, comprendiendo de esta manera su interdisciplinariedad y, por supuesto, también de qué manera entendió a la literatura, a la cual percibió como, cito, un conocimiento de lo social que sirvió para comunicar y atesorar una parte de la realidad. Fin de la cita. El capítulo 3, titulado El papel intelectual de Rosario Castellanos, recepción del campo de poder en la década de 1960 y apogeo en el campo intelectual, aborda su faceta como política, básicamente expresada a través de sus ensayos, impulsada por su labor en la UNAM en la Jefatura de Información de Prensa y en Excelsior. Su estancia en la Universidad Nacional le abrió el campo de la actividad administrativa, académica y política, a la par que, cito, incrementó su legitimidad artística, coherencia crítica y autonomía. Fin de la cita. Ya que realizó una serie de ensayos especialmente para promover la crítica política en torno a la represión, el autoritarismo y la demagogia, mismos que, cita, son una muestra del cuestionamiento crítico, ético y valiente con la que se enfrentó a la opinión pública. Fin de la cita. Siendo lo anterior de relevante interés, pues en las décadas de 1960 y 1970,
intelectualidad mexicana se autodefinió en base a su relación con el gobierno, lo cual explica por qué durante el periodo entre 1958 y 1968 la vida de Rosario Castellanos osciló entre la aceptación parcial y el ninguneo hacia su persona. En el capítulo 4, una forma femenina de ser intelectual, Rosario Castellanos, enero 1969, marzo 1971, se evidencia la necesidad urgente de impartición de justicia de nuestra escritora, a través de sus editoriales sobre los acontecimientos de 1968, donde, cito, rechazó el autoritarismo gubernamental y cultural, fin de la cita, y haciendo de sus diferencias con los intelectuales hegemónicos fueran las que más le relacionan con su falta de reconocimiento como intelectual dentro del campo de la cultura, lo cual significó, sin lugar a duda, su separación de los, haciendo énfasis en esto, es decir, varones intelectuales contemporáneos, destacando la naturaleza, como diría Claudia, de su perfil intelectualmente femenino. Además, su opinión la convirtió en una intelectual incómoda para el Estado, por lo que se le ofreció el puesto de embajadora en Israel, con la idea de moderar su juicio, situación que se analiza en el quinto y último capítulo de esta obra. Finalmente, la obra concluye con el apartado denominado Rosario Castellanos desde Israel, una conciliación entre el periodismo, la diplomacia y la vida doméstica. Así, se presenta la interrogante de si se convirtió en funcionaria al servicio del Estado o conservó la autonomía crítica, ya que, a partir de su estadía en Medio Oriente, es evidente el cambio en la línea de su producción editorial. Paulatinamente, cito, abandonó el tratamiento de temas contestatarios, fin de la cita, y aumentó el relato de sus actividades como diplomática y como madre de familia. Si bien es cierto que desatendió la crítica social y política al gobierno de Luis Echeverría, también lo es que tampoco lo elogió. De hecho, sucesos tan dramáticos como el Jueves de Corpus de 1971, al igual que otros intelectuales, exigió se aclarara la persecución y la masacre. Por último, se aborda cómo su fallecimiento dio un reposicionamiento cultural ante los ámbitos del intelectual y del poder. Esta publicación también puede ser envidiada por muchos historiadores, pues está amparada por un amplio conjunto de fuentes archivísticas de diversa naturaleza, como por ejemplo el Archivo General de la Nación, el Archivo del Centro Mexicano de Escritores, el Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre muchos otros, que hacen aún más rica, interesante y sugerente la lectura. Además, asunto importante, llevan de la mano al lector por el contexto histórico en el cual acontecieron todos los hechos relatados a lo largo de la obra. Adicional e igualmente importante es la clara, fluida y amena redacción con la que está estructurado el libro, el cual lo hace ampliamente recomendable y accesible para cualquier tipo de lector. Además, más allá de los asuntos propios del campo de la literatura y la intelectualidad, nos lleva al interior de la vida social y política nacional e internacional de los años que la investigación abarca, presentando un panorama mucho más claro de los acontecimientos de una época tan sensible. Por último, para concluir esta presentación, me gustaría enfatizar otros elementos muy relevantes de Rosario Castellanos, intelectual mexicana, de Claudia Domínguez. En primera instancia, su originalidad al trabajar una vertiente literaria tan poco explorada de la escritora, como lo es su labor ensayística, y que es, sin lugar a duda, fundamental para entender su trascendencia como intelectual femenina y su perfil crítico-político, de sus intereses y preocupaciones, cito, por las mujeres, los indígenas y las clases desfavorecidas económica y los oprimidos por el Estado. Fin de cita. Con lo cual, como mencioné al principio, se realiza un acto de justicia histórica hacia una mujer poderosamente tenaz, crítica, irónica, reflexiva e inteligente, definiendo de esta manera en una frase Castellanos, una intelectual integral. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Les doy las gracias primero que todo a la UAM Azcapotzalco, perdonen, iba a decir Iztapalapa porque yo vengo de la UAM Iztapalapa, pero le damos las gracias a la UAM Azcapotzalco por habernos abierto este espacio. La verdad es que íbamos a presentar el libro desde antes, pero por la huelga pues no se pudo, y ahorita este espacio es sumamente pertinente y nos encanta estar aquí porque es nuestra casa. Entonces, bueno, gracias a la UAM y gracias a Ana Margarita por las palabras que le da el libro, a ustedes
por su presencia, porque ustedes son los que van a darle vida al libro, si lo leen, ¿sí? Yo espero que así sea. Lo que yo les estoy ofreciendo con mi trabajo nada más son un conjunto de ideas que no se han explorado sobre Rosario Castellanos referentes a un perfil, digamos, más de tipo político. Ser un intelectual en la sociedad mexicana del siglo XX era dar una postura política acerca de la realidad nacional, ¿sí? De Rosario Castellanos se habla mucho de que tuvo intereses en los indígenas y en las mujeres, pero interesarse por los indígenas y por las mujeres no es todo lo que abarcaba su panorama, ¿sí? También se preocupó por los estudiantes, por la vida en la UNAM, escribió para Excelsior. O sea, Julio Scherer escogía a personas que tuvieran conocimientos de la política, de la vida de México, y esa parte no es tan explorada. Entonces yo lo que hago es recuperar todos los editoriales políticos de Rosario Castellanos. Son muchos, o sea, son más de 500, ¿sí? Yo nada más ocupo una muestra que se basa en el periodo de 1968 y doy una postura sobre la escritora acerca del movimiento estudiantil. Algunos pueden decir, bueno, ya no estaba ahí en las manifestaciones, pero estaba escribiendo y estaba diciendo lo que pensaba del movimiento. Y esa parte la tenemos con una laguna enorme, aunque ella es una escritora de la cual se venden muchos libros. Entramos a cualquier fondo de cultura económica y encontramos casi la obra completa de Rosario Castellanos. Y digo casi porque no están los ensayos de los que yo hablo en este libro, ¿sí? Entonces, hablo también de una vertiente. ¿Cuál era la recepción que el poder tenía de Rosario Castellanos? Hablo de eso remitiéndome a los archivos que guarda el AGN y el espionaje que se hacía de su persona cuando trabajaba en la UNAM. Entonces yo digo, no seamos tan ingenuos, ella no se preocupaba nada más por las mujeres, es una manera cómoda de posicionarla en el canon y decir, ay, se preocupaba por las mujeres y ese tema está tan de moda que conviene hablar de eso. No es una moda, para empezar. Es un problema con una amplia raíz que nos alcanza hasta esta época y que hay que verla en más dimensiones, ¿sí? Y entonces también hay que verla a ella siendo leída por el poder, siendo percibida por el poder. Entonces por eso también es tan interesante ver lo que sucede con ella cuando llega a la Embajada de Israel, qué clase de editoriales hace, pero sobre todo cómo leemos a Rosario Castellanos. Creo que ya tenemos que plantearnos eso, ¿sí? Vemos los documentales de Rosario Castellanos, bueno, la película que salió ahorita y tenemos una visión de ella, que siempre es muy difícil dar una visión de Rosario Castellanos porque su vida es enorme, ¿sí? Pero creo que siempre nos centramos en su vida personal y en sus dramas, a veces que tenía en sus relaciones, pero ella era mucho más que eso. Hay que dejarla de ver como una escritora casera que hablaba de asuntos de la casa para ver otras vertientes de por quiénes se preocupaba y cómo. Sí, a veces empiezas a leer una reseña de ella y te das cuenta que está dándote un punto de vista político sobre la vida en Israel. Está diciendo, Israel es un país que difícilmente va a lograr una paz social por el distinto tipo de poblaciones que alberga. Eso nos lo dice en una reseña, pero nosotros lo leemos como leer una reseñita de un libro del que nos dicen de qué se trata el argumento. Entonces yo lo que propongo es leerla de otra manera y bueno, lo que les digo, yo no estoy cubriendo todo, absolutamente todo lo que hay de Rosario Castellanos, estoy abriendo, creo que un espacio para que más la lean, para que haya más investigaciones de ella, pero desde otros ángulos distintos a los que ya se han investigado. Entonces lo que más deseo y lo que más anhelo es que alguien más siga con estas lecturas que yo propongo sobre Rosario Castellanos. Los primeros 2 capítulos, y eso quisiera aclararlo, yo provengo de literatura, entonces trato de dar un enfoque muy literario a estas primeras partes, cómo se ve desde el punto de vista literario. Y el capítulo 3, 4 y 5 tenemos una visión más política de Rosario Castellanos. Entonces la primera parte es como la parte dura y la parte teórica del libro y las otras partes es pues ya la teoría explotando y diciendo algo sobre la autora, ¿no? Entonces creo que también
coqueteo mucho con la historia por todas las referencias históricas y todos los documentos que tomo, y eso hace, ese préstamo que hago de la historia y la relación con la literatura facilita que el libro sea para todo el público. O sea, para cualquier lector de humanidades o no de humanidades, cualquier lector interesado en la vida de Rosario Castellanos puede leer el libro. Muchas gracias.